In nomine Patris, Filio, Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defendenos en peril contra iniquitia insidi diabolo esto presidium. Imperele Deus supplica de pecamur, tu que vincere micia celeste, Satanás, los que espíritu maligno, la perdición animarum per pagante del mundo, divina virtud in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritui Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo tratar el tema sobre el Papa Liberio. Yo soy el Padre José Manuel, les agradezco que estén mirando el video. Dios les pague por mirarlo hasta el final para que me colaboren con el tiempo y también para que tengan pues la formación que se pretende dar. Necesito 800 horas para poder cumplir el requisito. Yo sé que no voy a recibir dinero, pero yo quiero tener la satisfacción con la ayuda de ustedes de haber llenado los requisitos. Tengan la bondad y me colaboran. Bueno, lo primero que haré en este video es pedir disculpas por, pues, entre toda la sarta de equivocaciones que cometo, pero ustedes saben que Dios se vale de lo más bajo para confundir a los sabios. Entonces, lo primero, la equivocación de llamar a Monseñor de Viganó Antonio, siendo que se llama Carlos María Viganó. Yo pido disculpas por eso, no lo hice con ninguna intención a propósito. La otra, de que en una parte he dicho que el Señor le dijo a Santa Magdalena de Pasis que no en vano os he amado. Él no dijo eso, él dijo fue, yo ya lo he dicho a usted en varios videos, no de risa os he amado, no de risa os he amado. Entonces esa son otra también para pedir por disculpa porque dije que el obispo Ocio había regresado a la herejía. Él no pudo regresar a la herejía porque nosotros debemos creerle a San Atanasio que no fue hereje. Para mí, como San Atanasio es doctor de la iglesia, él dice que el anciano Ocio de 101 años no podía ser hereje, pues para mí no es hereje, punto. Y así los demás otros digan que sí. Bueno, para tratar sobre el tema del Papa Liborio, es que el Papa Liborio está en medio de dos bandos. El bando de los que divinizan al Papa, que creen que el Papa, por el hecho de ser pontífice, el Papa no se puede equivocar nunca, que todo lo que dice es oráculo divino. Eso es completamente contrario a la misma razón, porque ustedes saben que Dios nuestro Señor inclusive no dominó en una totalidad a los ángeles y los dejó que escogieran el bando, ahora mucho menos a los seres humanos que somos más de tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nuestro Señor da la voluntad y en ninguna parte dice que el Papa, por recibir el título de sumo pontífice, pasa a tener sustancia divina. Él sigue siendo un ser humano y su voluntad se puede adherir a Dios o adherirse al demonio. Entonces el Papa puede equivocarse, Solamente el dogma de fe, como lo definió el Concilio de Vaticano I, es que el Papa no se equivoca, es cuando habla ex cátedra, el resto nada, ahí no hay. Entonces hay una facción de gente católica que dice que el Papa Liberio no se podía equivocar, otros que el Papa se equivocó terriblemente, que no sé qué, bueno, unos en un lado y otros en otro, alando de un lado para otro. Nosotros vamos a ver, a tratar de analizar y tomar nuestro propio punto de vista de lo que pasó con el Papa Liberio. El Papa Liberio no era el Papa que estaba en el concilio de Nicea, que contrarrestó al arrianismo.
era el que estaba en ese momento reinando, era el Papa Silvestre, que fue papa entre el 31 de enero del 315 al 31 de diciembre del 335, duró 20 años de pontífice. Y él estaba ocupando la silla de Pedro, que no pudo asistir al concilio de Nicea porque dicen los autores, y este autor lo dice acá, que estaba muy viejo, por lo tanto él mandó a sus delegados. Antes de que se me olvide, acordémonos también de que el Papa Liberio, porque pronto se me olvida, fue el que instituyó la fiesta de la Navidad del Señor el 25 de diciembre. Eso lo hizo en el año 354. Eso como un paréntesis para que no me quede la información. Bueno, para poder entender esta situación tenemos que saber que tener presente los personajes que intervinieron de una manera relevante en el concilio de Nicea. Primero que todo tenemos pues al emperador Constantino, que nació el 27 de febrero del 272 y murió en el año 337 o el 338, dicen otros. Este señor, debemos saber del emperador Constantino, que fue el que proclamó el edicto de Milán. ¿Por qué es tan importante? Porque el edicto de Milán fue el que en el año 313 se proclama de que la religión católica era la religión oficial del imperio, y entonces así la religión católica pues dejó de ser perseguida. Acuérdense de las grandes persecuciones que sufrió la iglesia en el edicto de Milán. A partir del edicto de Milán ya cesan las persecuciones contra la iglesia. Constantino, hay que saber que él no se convirtió al catolicismo sino antes de morir. No fue católico, digámoslo así, entre comillas, como por afecto, pero al catolicismo ya netamente con los sacramentos se convierte en él, ya antes de morirse. Sus padres de Constantino fueron Constancio I, emperador, y Santa Elena, que es la famosa Elena a la que se le debe la Vera Cruz, la verdadera cruz de nuestro Señor. Bueno, y también acuérdense de este concilio de Nicea. Otra parte fundamental, otro personaje es San Atanasio. San Atanasio nació en el 298 en Alejandría, fue diácono, lo ordenaron diácono en el año 319 y participó como diácono en el concilio de Nicea, y el 328 fue nombrado patriarca de Alejandría. Ahí ya era obispo, no dice aquí cuándo fue consagrado obispo, al menos yo no lo encuentro. Y este santo, San Atanasio, fue desterrado a Treveris en el año 335 por Constantino. Acuérdense, Constantino muere en el 337. Constantino, volviendo a Constantino, tiene 5 hijos: Crispo, Constantina, Constante, Constantino II y Helena. Son los hijos de Constantino. ¿Por qué? Porque este Constantino le deja al morir su imperio a uno de sus hijos. Por eso es importante saberlo. Constantino, también tengamos presente que fue el que decretó que el domingo era el día festivo, el día de reposo. Eso lo hizo el emperador Constantino el 7 de marzo del 321, donde prohibió que se trabajase o se abriesen los mercados ese día, no como hoy en día que todos los gobiernos están creando leyes para que la gente profane el día del Señor, el día domingo. Todas estas cositas nos sirven para tenerlas presentes y poder crear una visión objetiva de las cosas. Yo quiero que pongan atención, por favor, a una serie de nombres que ya se han dado, pero que necesitamos para poder entender la situación del Papa Ligorio. No podemos creer que el concilio de Nicea, al proclamar la consustancialidad del Señor con el Padre y con el Espíritu Santo, ya toda la gente lo iba a creer. Eso se formó un pelotero, como se dice vulgarmente, y aquí donde vamos a ver cómo se desenvuelve esta contienda. Dice: Eusebio atrajo a los melesianos
y por medio de ellos opuso contra el patriarca Atanasio todo género de acusaciones, aunque defendiéndose brillantemente delante del emperador obtuvo repetidas veces que se reconociera su verdad. Sin embargo, cediendo a la presión de los eusebianos, o sea, una secta arriana, convocó el emperador un sínodo de Tiro para terminar la controversia en Egipto y obligó a Atanasio a comparecer ante él. Presidía Eusebio de Cesarea y llevaba las ventajas llevaban la ventaja los eusebianos, mientras los melesianos oponían contra Atanasio las acusaciones antiguas y otras nuevas. Primera, ¿qué acusación hacían contra Atanasio? Que por su presbítero Macario había atropellado al sacerdote melesiano Isquiras, arrancándole el altar, rompiendo el cáliz y mandando destruir el altar mismo. Con todo, Isquiras había pedido a Atanasio perdón por escrito porque, siendo lego, usurpaba funciones sacerdotales y no había sufrido ninguna violencia. B. Había asesinado al obispo Arsenio de Iscele en Egipto y cortado su mano derecha que mostraban para ejercer artes mágicas, pero Atanasio pudo presentar en el sínodo al obispo Arsenio vivo y sano. A pesar de todo, los eusebianos lograron obtener que Atanasio fuera condenado y depuesto, y Constantino, a fines del 335, le desterró a Tréveris, pensando de esta manera obtener la paz. Por lo menos no se nombró otro obispo de Alejandría, a donde regresó Atanasio después de la muerte de Constantino el 337, en la primavera o en el otoño del 338. Pero Constancio, emperador de Oriente, aquí ya entra el hijo Constancio, que es el hijo que hereda este imperio de Oriente, estaba entregado a los eusebianos, herejes arrianos. En la Pascua del 340, Atanasio tuvo que ir segunda vez al destierro y ir a Roma para evitar la prisión. El capadocio Gregorio, puesto en su lugar el 340, entró en la catedral rodeado de soldados y maltrató cruentamente al pueblo adicto al legítimo obispo. El sínodo de Antioquía, el 341, declaró depuesto a Atanasio, mientras es reconocido en Roma por un sínodo de 341. Ganaba el emperador Constante para el proyecto de celebrar un gran sínodo que se pusiera fin a aquella confusión. Reunióse en Sárdica, Sofía, el año 343 al 344, por acuerdo del Papa y de ambos emperadores, bajo la presidencia del enviado pontificio Ocio de Córdoba, y asistiendo unos 170 obispos. Pero como se dio asiento en el concilio de Atanasio y Marcelo de Ancira, 76 obispos arrianos se retiraron y celebraron un conciliábulo en Filípolis. El concilio de Sárdica restituyó a Atanasio y a Marcelo, reiteró solemnemente la profesión de fe de Nicea, decretó 20 cánones, considerando las más como adiciones a los de Nicea, y reconoció el derecho de apelación a Roma de los obispos depuestos. El sínodo fue considerado por algunos como ecuménico. A la muerte de su contrincante Gregorio, Atanasio pudo volver a su sede y fue recibido con júbilo por el pueblo el 21 de noviembre del 346. Pero muerto Constante, comenzó de nuevo la lucha. Primero el obispo Fotino de Sirmio, discípulo de Marcelo de Antira, que era adopcionista y seguía el error de Pablo de Samosata, fue depuesto en el gran sínodo de Sirmio del 351, donde redactó la primera fórmula de Sirmio, condenando el arrianismo, pero evitando asimismo la palabra homosius. Luego se renovaron los ataques contra Atanasio con auxilio de Eusebia, mujer de Constancio, y en el sínodo de Arles en el 353 obligó Constancio a los obispos a suscribir la deposición de Atanasio, y solo resistió Paulino de Tréveris, que por ello fue desterrado a Frigia. De igual manera procedió Constancio en el 355 en el sínodo de Milán, más de 300 obispos occidentales, los que resistieron el casi centenario Ocio, Eusebio de Erceli, Lucifer de Cagliar, Cerdeña y luego el Papa Liberio, fueron desterrados, y en el 356 lo siguió Hilario de Poitiers. Entonces Atanasio huyó a ocultarse entre los monjes de Egipto y ocupó su sede el capadocio Jorge. Regresó en el 362, pero sufrió un cuarto destierro en tiempo de Juliano y el quinto en el de Valente 367. Repuesto de nuevo, trabajó hasta la muerte en desarraigar el arrianismo y murió el 2 de mayo del 373 cuando su lucha tocaba a su término. Esto ya lo habíamos visto, pero es importantísimo. ¿Cómo se divide el arrianismo? Porque acuérdese que se empieza esa gesta, esas peleas, para no aceptar la definición del concilio de Nicea.
Cuando el concilio de Milán parecía haber dado triunfo a los herejes, se dividieron estos como era natural. Los arrianos, estrictamente dichos, profesaban que el Hijo tiene otra esencia que el Padre y fue hecho de la nada. Su fórmula era: el Hijo es de todo, de semejante del Padre, por lo cual se llama anomeos, exucontianos o heterusiastas. Su paladín fue Aezio, de donde se llamaron también aesianos, y luego Eunomio, obispo de Cícico. Otro grupo llamó eunomianos. Los semiarrianos, que aparecen distintamente en el 356 y predomina desde el 358, adoptaron la fórmula semejante al Padre en la esencia, homoiousios. En el concilio de Ancira, 358, sus principales representantes fueron Basilio de Ancira, Eusebio de Sebaste, Macedonio de Constantinopla y Ausencio de Milán. Atanasio e Hilario, los principales enemigos del arrianismo, los trataron no como herejes, sed veluti fratres, cum fratribus decentamus, ut cum vivos nobis eanden sit sentencia controversia autende verbis. Dice Atanasio, nombrando expresamente a Basilio de Ancira. Los homeos, partido intermedio, no querían se empleara la palabra ousia y consideraban semejantes al Padre y al Hijo. De este número fueron los firmantes de la fórmula de Nicque y los obispos congregados en Rimini en 359. Estas fracciones arrianas se combatían entre sí agriamente, celebraban muchos sínodos y 14 años redactaron 19 fórmulas en estos 14 años. Para unirlos congregó Constancio, el segundo sínodo de Sirmio, en 357, que propuso la segunda fórmula de Sirmio, desechando las dos locuciones homousios y homoiousios, y enseñando la subordinación del Hijo al Padre. No hay duda que el Padre es mayor que el Hijo y le sobrepuja en dignidad, gloria, majestad, ya por el nombre mismo de Padre. Un tercer sínodo de Sirmio, convocado en el 358, porque los sirmianos se habían abstenido del anterior y habían rechazado su fórmula en Ancira, Pascua del 358. Rehusó dicha fórmula y propuso la tercera fórmula de Sirmio, surcida en decreto contra Pablo de Samosata y contra Fotino, y la cuarta, profesión de fe, propuesta por el concilio de Antioquía en el 341. En esta fórmula se condenaba ciertamente el arrianismo, pero se suprimía la expresión homousios. 70 anomeos fueron desterrados por negarse a admitir esta fórmula, pero no por eso se alcanzó la unidad, la cual se intentó por medio de un nuevo gran sínodo de todos los obispos, el sínodo doble de Rimini para los occidentales y de Seleucia en Sicilia para los orientales en 359. La separación de los obispos en dos sínodos y una nueva fórmula, la cuarta de Sirmio, que declaraba al Hijo en todo semejante al Padre, según la Escritura, y rehusaba la palabra homousios, fue obra de los anomeos. Los 400 obispos reunidos en Rimini, sin representación del Papa, rechazaron esta cuarta fórmula, renovaron las decisiones de Nicea y anatematizaron a los homoneos, pero por fraudes, amenazas y violencias se dejaron finalmente mover a firmar una nueva fórmula de Nicque que llamaban al Hijo semejante al Padre. En el sínodo de Seleucia no se llegó a resolver nada, pero sus delegados fueron obligados por el emperador a admitir la fórmula de Nicque, la cual, después que fue aceptada por un nuevo sínodo de Constantinopla en el año 360, mandó el emperador que la suscribieran todos los obispos a pena de destierro. Pocos, entre ellos el Papa Liberio, rehusaron firmarla, pero los defensores de la justicia calificaron gravemente este despotismo del emperador. Atanasio le llamó anticristo y Lucifero in manis bestia. La cuestión de Liberio, ahora sí entramos al tema de Liberio. Dice, el Papa Liberio, que fue Papa entre el 352 y el 66, en una noche de fines del año 355, por temor del pueblo que le amaba mucho, fue conducido de Roma a Milán, y como negara su consentimiento al destierro de San Atanasio, fue desterrado a Berea de Macedonia. Seguía toda la
fuentes, el destierro, según todas las fuentes, el destierro duró cerca de 3 años. El 29 de abril del 357 fue Constancio a Roma y a ruego de las señoras romanas prometió restituir a la sede al Papa. En agosto de 358 regresó efectivamente Liberio. Se pregunta pues qué concesiones hizo Liberio al emperador para obtener su reposición, y en este punto reina gran variedad de opiniones. Hay que rechazar la de Baronio, Filemón, Natal, Alexandre y Bossuet, que estos dicen que Liberio suscribió la primera fórmula de Simio, o sea, una fórmula herética hecha en el 351, pues lo contradice el tiempo de su regreso, 358. Asimismo, la opinión de Moller y Blondel, que Liberio suscribió la segunda fórmula de Simio, pues el fragmento de Hilario y las 3 epístolas de Liberio con que se prueba son apócrifos. Queda pues que o suscribió la tercera fórmula de Sirmio, FL, o no suscribió nada ni hizo concesión alguna al emperador, por ejemplo, la de comunicar con los enemigos del concilio de Nicea, sino fue puesto en libertad por las instancias de los romanos. Así lo dice Stilton, Chinet, o sea, son autores, Jungmann. La penúltima es verosímil, pero no cierta, y se apoya en el testimonio de Sosomeno, quien dice que el Papa aprobó la fórmula, pero condenando expresamente la doctrina de que el Hijo no sea del todo semejante al Padre por su esencia. Además, se aducen en pro de esta opinión varios escritores. Liberio, desterrado finalmente al cabo de 2 años falleció, se arrodilló y suscribió por temor de la muerte con que le amenazaban. Hilar otro autor dice: perstisti deindi usque Romam velum tutum erepuisti illum episcopum et ote miserum qui necio ultrum majore impietate relegaveris quam remiseris. Liberio tedio dictum exilio. Bueno, esto es ya para traducírselo, me tocaría tomarme mi tiempo ya. De todas maneras, de cualquier modo que se resuelva esta cuestión, nada prueba contra la infalibilidad del Papa, pues no se trata de ninguna resolución ex cátedra, lo que yo les decía. Cuando mucho hubiera Liberio abandonado el vocablo homocius, que servía de santo y seña a los católicos, y con esto favoreció a los enemigos del concilio de Nicea, pero no profesó una doctrina falsa. También se fingió que cayó de la ortodoxia al obispo cordobés de Córdoba, Ocio, que había sido columna de la fe en Liberis, Nicea y Sárdica, y por esto desde el Sínodo de Milán está condenado a destierro y cárcel. Se le calumnia de haber redactado la fórmula segunda de Sirmio, pero ni siquiera la firmó. Según San Atanasio, que pudo estar bien informado, no hizo sino comunicar con los herejes momentáneamente, rindiéndose a los malos tratamientos, pero antes de morir retractó su conducta y condenó de nuevo la herejía. Aquí termina este tema sobre el Papa Liberio, para que entendamos que el Papa no hizo ninguna proclamación ex cátedra, y pues si llegó a ceder de pronto por los ultrajes y las humillaciones, pues debemos ver en la parte humana que el Papa es un ser humano. El Papa no forma parte de la sustancia divina y puede ser que haya flaqueado o no haya flaqueado. Lo importante es que la fe católica salió adelante. El Papa no fue el que puso la piedra, porque es que hoy en día el problema es que los 6 papas anteriores han puesto dinamita para destruir la iglesia. Eso es diferente. En cambio, este Papa pues fue desterrado, ultrajado y todo eso, y de pronto haya afirmado o no haya afirmado, pero se vio en esa situación de persecución y de presión, cosa que estos señores actuales no han sufrido, sino que son todo el mundo echándoles incienso. ¿Por qué? Porque atacan a Cristo de todas maneras, en el dogma,
en la moral y el culto. Hermanos, yo espero que algo les haya quedado de este video, porque es bastante enredadito, pero bueno, ahí como quien dice, hay muchas espinas, pero si le buscamos con cuidado vamos a encontrar la semillita que nos ayude a cimentar la fe. Por mi parte, les agradezco a los que hayan tenido la caridad de llegar hasta el final del video. Y bueno, ahí poco a poco vamos ensanchando los conocimientos que tienen que ver con nuestra Santísima Fe. Yo les doy la bendición, adiutorio nostro in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, Dominic saudi orazione mea, como saltevenia, benedicamo Domino Deo gracia, benedica vos omnipotens misericordia Domini Pater, et Filius et Spiritus Sancto. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.